El hombre ha hecho dos grandes preguntas, y la primera de esas grandes preguntas es: ¿realmente existe Dios? Esa es una gran pregunta que el hombre se ha hecho a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad. Y también la segunda pregunta es: si existe Dios, entonces ¿quién es Él? ¿O cómo es Él? Como el hombre ha tratado de darle respuesta a esas preguntas, obviamente que el hombre ha buscado en su propia filosofía de vida, en su propia sabiduría, en su propio entendimiento, respuesta para esas preguntas. Y obviamente se ha llegado a un pensamiento inicial y primario de decir que Dios no existe. Y eso obviamente en algún caso, y ahí lo hemos mencionado por la palabra, que la Biblia llama a eso necedad, negar la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios, y como consecuencia de creer que Dios no existe, el ser humano entonces ha llegado a vivir en un ateísmo que puede ser intelectual o también un ateísmo filosófico, y está el ateísmo práctico, aquel que quiere vivir como que Dios no existiera. Como tiene tanta su naturaleza es una naturaleza caída, pecaminosa, lujuriosa, que lo conduce directamente al pecado, y ese pecado no solamente lo afecta a él, sino que afecta al entorno. En consecuencia, el ser humano ha pretendido vivir sin Dios para que de esa manera no haya ningún tipo de restricción, ya sea porque en primer lugar Dios colocó en nosotros la conciencia, y la Biblia dice que la conciencia nos acusa o nos defiende de acuerdo a nuestros razonamientos, pero también la conciencia se puede cauterizar, y hay personas que tienen cauterizada la conciencia, de manera que su concepto de Dios es completamente vago, su conciencia cauterizada, y ahí es cuando la gente comienza a vivir un ateísmo completamente práctico, y que obviamente lo que pretende es darle sentido y dirección a su naturaleza caída y pecaminosa. Está por otro lado el agnosticismo, que dice que no se puede creer, que no se puede conocer, que eso es imposible. Y en ese sentido, pues allí ha habido dos pensamientos completamente equivocados. Pero también hay otros conceptos respecto de Dios que de la misma manera están equivocados. Hablábamos la semana pasada del deísmo. Cierto que sí, que habla de un Dios, sí, pero lejano, un Dios distante, un Dios impersonal inclusive, un Dios completamente distante de la creación. Y algunos dicen en el concepto del deísmo que Dios pudo haber dado origen a lo que existe, pero abandonó la creación. No hay relación entre Dios y su creación. Está el panteísmo, donde se presume y se cree que todo es Dios. Entonces no hay una persona como Dios, sino que todo es Dios. Así que la naturaleza es Dios, todo es Dios. Eso se llama panteísmo. Están varios conceptos adicionales, como el animismo, el animatismo, el dualismo, que lo mencionamos la semana pasada, y también hablamos del politeísmo. Así como se puede creer que todo es Dios, en lo creado todo es Dios, está el politeísmo, que cree que hay muchos dioses, y hay dioses para una cosa y para la otra. ¿No es así? Y de esa manera el hombre le ha dado, y por eso es que surgió la mitología. El hombre le pretendió dar una respuesta a unos dioses a quienes les entregó un poder, ¿cierto que sí? Y de esa manera se habló de la diosa Juno como la diosa del amor. Se habló, bueno, y así sucesivamente se pueden hablar, y no vamos a hablar de mitología aquí, pero sí es importante que sepamos que siempre el ser humano le dio a un determinado ente, a quien consideró superior, a quien consideró sobrenatural, le entregó cierto poder. En un caso absoluto, cierto que sí, pero en otros casos le asignó a determinados dioses una particularidad o una particular influencia sobre algo de lo creado. Y eso de alguna manera es lo que generó no solamente el politeísmo primario del género humano, sino que también aquello generó la mitología y la idolatría tal como se conoce hoy día. Y por eso es que se dan atribuciones a ciertos santos
e imágenes respecto de algunas influencias. Eso es politeísmo meramente puro. Cuando nosotros hablamos de, entonces, ¿cómo es que el hombre obtiene toda esa cantidad de pensamientos y principios? Y dijimos que hay 4 fuentes a través de las cuales el hombre habla de Dios. 4 fuentes a través de las cuales el hombre quiere de alguna manera hacer pensamientos, filosofías, doctrinas, religiones respecto de Dios. Una de ellas es la intuición. La intuición, el hombre intuye que existe un ser superior, y de esa manera la intuición lo hace creer que existe algo sobrenatural. Eso obviamente hace que algunos hayan puesto su confianza en algunos astros, en fin, la intuición. Otra, la tradición que fue de alguna manera lo que en algún caso a usted y a mí nos sucedió, y es que nos enseñaron acerca de Dios, y nuestros padres, que también a su vez fueron enseñados por sus padres, y así sucesivamente, la naturaleza, el género humano ha venido trascendiendo en ese pensamiento acerca de Dios, y ha venido trayendo una influencia, una información veraz o no veraz, correcta o incorrecta. Cierto que sí, nuestros padres nos enseñaron un concepto de Dios equivocado completamente, porque era un concepto fantasioso, irreal, subjetivo, y ese concepto desde luego no estaba ajustado a la revelación bíblica, y por consecuencia mucha gente vive en ese pensamiento y continúa en ese pensamiento. A ti y a mí nos alumbró Dios a través de su palabra el entendimiento, y pudimos comprender, ¿cierto?, la forma correcta de relacionarnos con el Señor. Está en otro sentido la razón, sí, porque a veces los razonamientos, hay científicos, y esta noche vamos a tratar de hablar un poco de ello. Hay científicos que a través de su razonamiento pudieron decir que Dios existía, ¿cierto? Hay científicos que pudieron decir que en su razonamiento que Dios existía, pero eso no hace que el razonamiento los lleve a decir que puede que diga que Dios existe, pero de allí a que muestre cómo es Dios es completamente diferente. Y en consecuencia tenemos nosotros la cuarta, que sería la revelación. O sea que en este sentido encontramos que el cuarto elemento es la revelación, Dios mostrándose al hombre. Y es que no habría otra manera en que el hombre pudiera conocer a Dios si no es porque Él mismo se quiere revelar. No habría otra manera que el hombre pudiera conocer a Dios de no ser porque Dios mismo se quiere revelar. Y como Dios se quiere revelar, en consecuencia a eso hay varios elementos a través de los cuales el Señor se reveló. El primero de ellos, la naturaleza. La Biblia enseña que la naturaleza es la obra de sus manos. La Biblia muestra y cuenta que la naturaleza es la obra de su poder. La Biblia dice que los cielos anuncian su obra, la creación cuenta la obra de sus manos. De manera que la naturaleza en algún sentido nos lleva a entender que Dios existe. Es algo que obviamente por unos argumentos nos llevan a pensar que Dios existe. Pero también está el segundo elemento, que serían las escrituras, la Biblia. Dios revelándole al hombre a través de su palabra la forma como Dios es. O sea que lo que de Dios se conoce, lo que Dios es porque Dios lo reveló, ¿cierto que sí? Y lo reveló a través de su palabra. Y aquí hay una gran profundidad. Vamos a continuar en clases subsiguientes. Estaremos hablando acerca de la superioridad y la singularidad de la Biblia. Estaremos explicando por qué la Biblia no es un libro normal, por qué la Biblia es un libro sobrenatural, qué hace que la Biblia sea distinta, qué hace que la Biblia sea un libro que transforma la mente, el pensamiento, el corazón del hombre. Porque la Biblia no es un libro, no es un bestseller humano. La Biblia no es una obra literaria de altísima riqueza intelectual. No, la Biblia es la obra divina de un Dios poderoso que se quiso revelar al hombre. Y a través de la Biblia nosotros podemos saber que este libro es completamente sobrenatural. No es humano, no es terrenal, es divino, es sobrenatural, es celestial.
Amén. Aunque haya sido escrito por hombres, tiene un origen completamente divino. Y la revelación por antonomasia de Dios es Jesucristo. Él es la revelación por antonomasia de Dios. Así que cuando hablamos de Cristo estamos hablando de que Él es el sobrenatural Dios que se muestra a través de su ser y de su hacer. Hay algunos argumentos que pueden de alguna manera ayudarnos a entender que Dios existe. El primero de esos argumentos, lo dijimos la semana pasada, es el argumento cosmológico. Y hablar del argumento cosmológico en algún sentido sería como decir, hablar del cosmos, del universo, hablar de lo creado. Hablar de lo creado de alguna manera nos permite concluir que Dios existe. Cuando hablamos de universo, cuando hablamos de cosmos, estamos refiriéndonos nosotros entonces a que hay uno de los postulados más básicos de la ciencia, es el concepto que dice que todo efecto tiene una causa. Todo efecto tiene una causa. El universo entonces es un efecto, por tanto debe tener una causa externa. El universo, lo creado, es óigame bien, un efecto. Y como consecuencia de eso, nosotros tenemos que, cuando a usted lo lleven a creer que el universo es espontáneo, que brotó de una explosión primaria, como dice el Big Bang, o como dice el señor, o dijo el señor Darwin, que todo lo creado fue desarrollándose con base a una primera masa de pronto de algo inerte o qué sé yo. Usted tiene que decir primero que todo aquello que tiene un comienzo evidentemente tiene una causa, y los científicos tienen que darse cuenta que el universo tuvo que haber tenido una causa, porque no se puede decir que el universo siempre estuvo allí. No, el universo, lo creado, evidentemente tuvo que tener una causa, porque el universo tiene un comienzo, y por tanto el universo, al tener una causa y el tener un comienzo, alguien debió estar detrás de eso. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el concepto que tiene que ver con algunas leyes que son básicas de la ciencia, como son las leyes de la termodinámica. Hay varias leyes de la termodinámica, pero hay un concepto que nos enseña la termodinámica en un concepto que se podría llamar la segunda ley de la termodinámica. Nos enseña que, porque la ley de la termodinámica parte de ese concepto, y es que toda ciencia, historia y ley colapsaría si no existiera esta ley de la causa y el efecto. Si negamos la ley de la causa y el efecto, estaríamos negando en algún sentido todo el postulado de la ciencia. Y óigame bien, un poco de ciencia aleja a la gente de Dios. Mucha ciencia vuelve al hombre a Dios. Entonces, uno de los pensamientos de esta ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, dice que el orden tiende al desorden y que un revoltijo aleatorio no se puede organizar a sí mismo. Eso es un concepto que nos enseña la ciencia. La naturaleza tiende al caos. Lavoisier, un pensamiento, dijo: nada se crea, nada se destruye, únicamente se transforma. Pero ese proceso de transformación, en algún sentido, de forma natural, puede tender al caos. Y un pensamiento de la termodinámica obviamente nos hace entender que todo lo que existe debió no haberse producido de acuerdo a algo que comenzó a evolucionar, o algo que comenzó a ordenarse, o algo que comenzó a organizarse, porque lo normal es que todo tienda al caos. La naturaleza, eso es lo que nos muestra. Un jardín tiende al caos. Usted puede arreglarlo lo más lindo que pueda, pero si usted ese jardín no lo cuida, el jardín, ¿cómo se va a volver? Un caos. Un caos. Deje usted su naturaleza pecaminosa allí, natural, y su corazón se va a volver un caos. Descuide su matrimonio, ¿y qué va a pasar con su matrimonio? Se va a volver un caos. Descuide su vida y familia, y eso se va a volver un caos. O sea, las cosas no van a mejorar. La naturaleza tiende al desorden, y eso es importante que lo tengamos claro. Es iluso pensar que procesos no dirigidos
puedan generar tal cantidad de información en el sentido de creer que todo lo creado simplemente fue el resultado del azar. Es como pensar, por ejemplo, que un gato caminando sobre un teclado de computador, así de manera aleatoria, puede escribir una frase o un libro. No, eso no puede darse de esa forma. ¿Está claro? No se puede dar así. Pensando, por ejemplo, un pensamiento inclusive de la ciencia es que la ciencia ha demostrado hasta la saciedad que solo la vida puede generar vida. Solo la vida puede generar vida. De manera que esto va en contra inclusive de lo que hoy se pretende aprobar en Colombia, ¿no? El concepto de la adopción de los niños por parte de las parejas del mismo sexo. ¿Cierto que sí? El hombre ha querido, óigame bien, y es una naturaleza natural, es un concepto natural del género humano. Lo que el hombre no ha podido cambiar, producto de su lejanía de Dios, el hombre lo va a pretender legalizar. ¿Está claro? La drogadicción fue un problema. El tráfico de drogas primero se prohibió. En virtud a que se prohibió, hay lugares donde simple y sencillamente lo han tenido que adoptar. Así sucedió, por ejemplo, cuando en estos países no se podía fumar o no se podía el alcohol, el beber. Hoy día usted puede beber, ¿cierto? Si usted va a un lugar y pide algo, se lo van a dar. Pero hubo un momento en donde ni siquiera eso era permitido, en virtud de que no se pudo controlar, en virtud de que la prohibición no hizo otra cosa sino aumentar el deseo. Eso es bíblico también. Pablo decía, en tanto que no hubiera ley, yo no hubiera deseado el pecado, pero apenas salió la ley, inmediatamente en mi corazón brotó la idea de querer, yo quiero, ay, ¿por qué no? No tocar, pintura fresca, la gente, ¿por qué? Y entonces la gente, simplemente porque dicen no tocar, eso es natural, ¿cierto que sí? Eso es natural. No cruce por acá, y entonces usted va a cruzar, que ¿por qué? Porque eso es completamente natural. De hecho, hay un video que se muestra en la televisión que dice: no se asome por aquí. Es como una cosa que da bastante risa. Dice: no se asome. Entonces a todo el que se asoma le ponen en la cara un pastel de crema. Dicen: no se asome. Entonces la gente se asoma, ¡pa! No se asome, porque es natural que el género humano pretenda hacer exactamente lo contrario. Y eso lo dijo Pablo. Si quiere leerlo con profundidad, léase Romanos capítulo 6, 7 y 8. Ahí va a encontrar lo que Pablo hablaba en su antropología, en su estudio antropológico del por qué el hombre pretende y presume buscar eso que obviamente está prohibido. Ahí está. Entonces hoy día se pretende legalizar el concepto ya el ser humano, pensando en la adopción de parejas del mismo sexo, pensando en el matrimonio. Primero se prohibió en virtud de eso, porque el hombre no tiene elementos para sanar aquello. ¿Cómo hace el hombre para sanar la homosexualidad? No puede. El hombre no tiene argumentos para sanar. Entonces, como no tiene argumentos para sanarla, ¿cierto? Porque la homosexualidad no es otra cosa sino el reflejo de una enfermedad interna, de una enfermedad. No es que la homosexualidad sea una enfermedad, sino que hay en el interior una cantidad de factores que obviamente todos ellos son tendientes a desvirtuar un poco la imagen de Dios en el hombre, que la homosexualidad termina siendo el reflejo de algo que está allí en el corazón. Entonces, como el hombre no ha podido cambiar eso, humanamente hablando, en consecuencia a eso lo que hacen es admitirla. Vamos a admitirla. Ya la legalizaron diciendo que la unión de dos parejas del mismo sexo se puede considerar familia. Ya van por allí. Ahora, la pregunta es, hoy día se hizo una elección en Colombia. 8 magistrados, 4 dijeron que sí, 4 dijeron que no. Ahora estamos en manos de unos conjueces, y de alguna manera uno de esos conjueces puede inclinar la balanza. Pregunta: ¿tarde o temprano eso va a pasar? Claro que va a pasar. Algún día se va a hacer. No lo podemos evitar. No lo podemos evitar. No podemos evitar que un día en Colombia, a no ser que se levante un pueblo de Dios que ore,
y que levante congresistas, gente en el reino, en el gobierno, en la autoridad, que obviamente tengan temor de Dios. Y este tipo de conceptos es lo único que puede detener eso. Pero por lo demás, humanamente hablando, eso es un fin inminente. Algún día se va a presentar. Solamente la vida puede generar vida. Entonces, aquí es un concepto científico que obviamente es importante de tener claro. Entonces, todo efecto tiene su causa. Eso obviamente nos hace entender que Dios es el creador. Nada hay eterno en la tierra, y todo tanto en las entrañas del globo como en la superficie exterior atestigua de un principio e indica un fin. Todo. Dice Neré Bouvet en su libro Manual de Geología: no hay nada eterno en el universo, y todo, tanto en las entrañas del globo terráqueo como en el espacio exterior, atestigua que hubo un principio e indica también un fin. Como consecuencia a eso nos enseña que no hay nada eterno de forma constante. Lo único eterno de manera constante, esa famosa causa primera, es Dios. Y allí tenemos que tenerlo claro. Otro concepto es que otro argumento es el argumento teleológico, o también llamado el argumento del diseño. El argumento teleológico, o también llamado el argumento del diseño, nos enseña que si el universo hubiera sido originado por una causa impersonal, no inteligente, no es de esperar que entonces ese universo fuera carente de inteligencia. Sin embargo, cuando nosotros miramos el sistema humano, cuando nosotros miramos la naturaleza, cuando nosotros miramos la belleza de lo creado, no solamente es hermoso, es completamente funcional, es completamente organizado. Todo está divinamente orquestado. No fue el producto espontáneo, no, fue el resultado de este concepto fabuloso y maravilloso. El sistema y orden del universo es prueba de que hay un ser inteligente que produjo todo esto. El universo no es un caos, porque todo es gobernado por leyes. Y la pregunta es: ¿quién estableció esas leyes? ¿Quién organizó esas leyes? Definitivamente que no se puede, comenzando por el hecho de que lo normal, lo natural es que exista, vaya todo en desorden. Dios estableció leyes para que de alguna manera esas leyes pudieran organizar la creación. Todas las cosas están interrelacionadas, son interdependientes, y además están completamente sincronizadas. Tanto el diseño, la forma funcional que tienen las cosas, como la belleza implican la presencia de un diseñador. Isaac Newton un día mandó a hacer en su casa una maqueta pequeña acerca una maqueta pequeña del sistema solar. Y entonces vino una persona completamente escéptica y preguntó, cuando vio aquello, dijo: qué hermoso, ¿quién lo hizo? Lo normal de la gente al mirar algo es: qué hermoso, ¿quién lo hizo? Y entonces él le respondió: no, eso se creó solo. Porque eso es lo que supone y presume no solamente el hombre en su vana ciencia, sino que de alguna manera esto es un pensamiento influenciado por el mismo diablo, que quiere obviamente quitar del corazón del hombre la imagen que tiene de Dios, porque Dios nos hizo a imagen de Él, y el diablo pretende quitar esa imagen para que de esa manera la naturaleza del hombre entre en un completo desastre. Decir que no hay un diseñador, que todo ocurre al azar, es un insulto a la inteligencia y por supuesto también a la razón. Cuando hablamos de la forma del universo, tenemos que entender que el cosmos parece que funciona de acuerdo a un diseño racional que puede ser estudiado racionalmente. Esto es algo que el naturalismo no puede explicar. ¿Cómo es que el caos produjo orden? Eso es el pensamiento que se le debe preguntar a un evolucionista. ¿Cómo es que átomos que se mueven sin propósito terminaron produciendo cosas con propósito y con sentido? Eso obviamente es algo que debemos nosotros comprenderlo, analizarlo y entenderlo.
Ahora, hay otro argumento que es el argumento ontológico. Cuando nosotros hablamos del ser humano, cuando hablamos de ese concepto ontológico, estamos diciendo que la ontología es la ciencia que trata de manera sistemática todo lo tocante al ser verdadero. Y cuando nosotros estamos hablando del ser, estamos diciendo que en el concepto del ser, todo hombre tiene una idea de Dios como alguien supremo y perfecto. Es natural, completamente natural, que una persona en la civilización más antigua, remota, distante, lejana, es muy completamente natural del ser humano que en su interior brote el deseo de creer que hay un Dios, que hay algo superior, independientemente de si lo conoce o no. Todas las tribus, por esencia natural, tienen el pensamiento de que hay algo que rige los dioses, la naturaleza. Hay gente que tiene el pensamiento de que hay algo superior, que obviamente tiene el control de lo natural. Eso obviamente es un argumento que hace referencia a esa evidencia de que Dios existe. El hombre es un centro de conocimiento que cree en la existencia de la verdad absoluta. Todos los hombres tienen la capacidad de conocer a Dios. Basado en esto se buscó probar la existencia de Dios por medio de la misma idea de Dios. El más grande ser concebible es Dios. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en este concepto, obviamente nos hace referencia al concepto de que Dios existe. Cicerón dijo: el espíritu humano debe remontarnos a otra inteligencia superior que sea divina. ¿De dónde hubiera sacado el hombre el entendimiento de que está dotado? Sabemos que a un poco de tierra, de fuego, de agua y de aire debemos las partes sólidas de nuestro cuerpo, el calor, la humedad y que en él se hallan, y el mismo soplo que nos anima. Pero ¿de dónde hemos encontrado? ¿De dónde hemos tomado la razón, el espíritu, el juicio, el pensamiento, la prudencia y todo cuanto en nosotros es superior a la materia? De alguna manera eso tiene referencia a que el ser en su interior tiene elementos que no son netamente naturales, que son elementos completamente intangibles, como el alma. Como el alma, porque que haya evolucionado una planta, por ejemplo, ¿cierto? Es un concepto, es una discusión, pero que de alguna manera el ser humano haya alcanzado sentimientos, emociones, voluntad, eso es algo que definitivamente no se puede comprobar de manera científica. Eso es la evidencia de que Dios creó al hombre, como dice la Escritura, a su imagen y conforme a su semejanza. La vida espiritual que manda sobre tu cuerpo material te dice a gritos que hay Dios. De alguna manera, porque esta vida espiritual procede de Él. Tú podrás negar a Dios todo lo fuerte que quieras, pero al pensar en Él, al pronunciar su nombre, le estás reconociendo sin darte cuenta. El sentido de impotencia del hombre y su sentido de culpabilidad son mecanismos por medio de los cuales Dios se imprimió a sí mismo en el hombre. En el libro de los Salmos, en el capítulo 42, quiero que vengas conmigo al libro de los Salmos, en el capítulo 42. Ahí encontramos algo que es extraordinario. Dice la Biblia: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista decía: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. De manera que ese pensamiento simplemente no es el pensamiento del escritor bíblico, no fue el pensamiento único de David que dijo: mi alma tiene sed de Dios. No, es el pensamiento de todos los hombres. El hombre tiene sed de Dios. El hombre tiene sed de su creador. El hombre tiene sed. Y solamente encuentra reposo cuando se encuentra con Él. ¿Aló? Entonces esto es importante. Denle un fuerte aplauso al Señor, vamos. El alma no podría engañar al hombre sintiendo sed
por algo que no existe. Como tu cuerpo no te podría engañar a ti sintiendo sed y en el planeta no hay nada para beber. O sea, la evidencia de que hay algo para beber, la evidencia de que hay algo por beber es que te da sed. ¿Está claro? De la misma manera, esa sed que existe en el corazón del hombre por Dios es la evidencia de que Dios existe. Mi alma tiene sed de Dios. Y a veces el hombre pretendió llenar su alma de mil cosas, pero eso obviamente era fugaz, efímero, pasajero, sin trascendencia. El único que puede llenar el alma humana es Dios. Otro pensamiento es el argumento moral o antropológico. El filósofo Emmanuel Kant dijo: dos cosas me llenan de asombro: los cielos tachonados de estrellas sobre mí y la ley moral dentro de mí. En ese sentido, permítame decirle que ese concepto entre el bien y el mal es una evidencia de que Dios nos hizo a su imagen. La misma conciencia o inteligencia del hombre dan testimonio de que la ley moral ha tenido su origen en las costumbres y prácticas del hombre, que su origen únicamente se puede explicar en un ser infinitamente superior al hombre en el sentido moral, cuya voluntad es la ley moral y cuya misma naturaleza está así impresa en la naturaleza del hombre. Por lo tanto, la conclusión racional y natural es que el autor de nuestra naturaleza moral es un ser justo, infinitamente recto y además personal. Y permítame explicarle esto de esta manera. Algunos dirán que el concepto de moral, este argumento, lo hemos obtenido nosotros básica y expresamente de la Biblia, porque la Biblia sí es verdad que nos establece una serie de normas y pensamientos morales que rigen la conducta del hombre en algún sentido, que le pone límites, que le pone fronteras. Pero permítame decirle, hay documentos históricos que hacen referencia a que el hombre de alguna manera estableció códigos que hacían referencia a esa moralidad, como por ejemplo el famoso código de Hammurabi, que de alguna manera, paralelo y antiguo, no tenía ninguna referencia con la Biblia. Sin embargo, el ser humano estableció códigos de moral que de alguna manera lo pusieron en una frontera. Ese código de moral hace referencia a que en el hombre hay un pensamiento, hay un sentimiento de que Dios en su esencia imprimió en el hombre ciertos rasgos de moralidad. Porque acuérdense que si tú quieres descubrir quién es Dios y cómo es Dios, tendrás que de alguna manera estudiar tu propio ser, porque la Biblia dice que tú y yo fuimos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Amén. Otro argumento es el argumento histórico. La marcha de los acontecimientos en la historia mundial proporciona pruebas de que existe una fuerza y una providencia que los rige. Toda la historia de la Biblia fue escrita para revelar a Dios en la historia, es decir, para ilustrar la obra de Dios en los asuntos humanos. Cuando hablemos del argumento histórico, evidentemente tendremos que hacer referencia al argumento bíblico, pero no lo vamos a tratar hoy, porque para eso tendremos un capítulo especial. Pero la historia de la humanidad, Dios, hay cosas que simplemente pasan, hay cosas que ocurren, que científicamente no se pueden describir. Hay cosas que las personas viven en su esencia, de su propia vida, que de alguna forma son el reflejo de que detrás de la historia de la humanidad, hay un Dios que está rigiendo, gobernando la historia de la humanidad. Detrás de tu historia, detrás de tu vida, está la historia, está en las manos de un Dios que de alguna manera ha guiado y ha controlado tu vida. ¿Tú crees eso? Detrás de ti hay alguien está moviendo tu historia. Alguien está moviendo. No lo llames no lo llames destino, porque la gente habla del destino como una cosa impersonal. No, que el destino estaba con que tú y yo estamos. Por eso es que la gente habla de las coincidencias. Esto es una coincidencia. ¿Qué coincidencia? Detrás de nuestra vida está en la mano de un Dios sobrenatural que evidentemente teje nuestra vida con un propósito particular. Amén. Entonces, no hay destino, no hay coincidencia.
está el propósito divino. ¿Está claro? Entonces, en ese sentido, tú y yo tenemos que sentirnos evidentemente bendecidos. Hay otro argumento que es muy contundente, porque a los tomacitos de pronto los argumentos no son suficientes, pero hay un argumento que es muy contundente y es el argumento empírico. Quiero que leamos Juan 9:25. Este es un argumento muy bueno. Hablando del ciego aquel, ¿se acuerda aquel ciego a quien el Señor sanó? Y entonces la gente comenzó a buscarlo, a preguntarlo, a inquirirlo, a refutarle su experiencia. Entonces, ven acá, y comenzaron a refutarle una cantidad de cosas. Y entonces él respondió y dijo, le preguntaron acerca de Cristo, de su poder y todo lo demás. Si es pecador, no lo sé. Yo no sé si es pecador. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. ¿Aló? Y de pronto, no sé si hay aquí alguien a quien un día el Señor haya sanado de la ceguera física realmente, ¿no? Pero sí puedo decirle que había una ceguera peor que esa ceguera, y es la ceguera espiritual. Y en esa ceguera espiritual podemos tú y yo decir, ¿sabes qué? Tú puede que tengas muchos argumentos, muchos postulados, muchos axiomas, muchos pensamientos racionales o irracionales, pero yo tengo uno poderoso, evidente, contundente, y es que yo antes era ciego y ahora veo, y ante eso no hay nada que me pueda refutar. Como alguien dijo, tanto sé que Dios existe que yo me puedo comunicar con Él. Ah, no, pero es que eso te lo dice tu propio corazón. Mira, mi corazón a veces me engaña porque me hace hacer lo que yo quiero. A veces Dios me dice en su palabra que yo haga exactamente lo que no quiero. Hay gente que oye a Dios, porque hay gente que oye su propio corazón, y en su propio corazón le dice no le hables. Entonces, bueno, sí, no le voy a hablar. ¿Cierto que sí? Su propio corazón es bórralo del Facebook, bórralo del chat, bórralo de aquí. Eso te dice tu propio corazón, porque como es engañoso y perverso, ese corazón te dice eso. Tu corazón te dice no lo vuelvas a saludar. ¿Cierto que sí? Porque el corazón es, la gente se vuelve, acuérdense que una esencia natural del ser humano no solamente es ser ingrato. La ingratitud es una evidencia del género humano. Pero también hay otro elemento peor que la ingratitud, y es ser mal agradecido. Entonces, una cosa es ser desagradecido, eso es ser ingrato, pero otra cosa es ser mal agradecido, y eso forma parte del ser humano. ¿Ok? Así que no se asombre usted si alguien un día se valió de usted, lo usó a usted, lo buscaba a usted cuando tenía problemas, y hoy día simplemente te mira y ni te saluda. Hoy día simplemente te ve y se cree que no te conoce. Sabe que eso es natural del ser humano. Pero cuando la gente oye a Dios, ¿sabes qué Dios le dice? Tienes que ir a arreglar, tienes que ir a pedir perdón, tienes que ir a restaurar. Eso no lo dice la mente humana, eso lo tiene que decir un Dios en una experiencia personal. Ahora, los que evidentemente han oído a Dios, porque hay gente que viene a la iglesia, escucha la alabanza, pero no conoce a Dios. Acuérdense que la Biblia lo dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Estamos hablando aquí a la gente que tiene una experiencia personal con el Señor. ¿Cuántos tienen una experiencia personal con el Señor? Gloria al Señor. Se puede descansar en la experiencia con la cual nosotros hemos denominado nuestra conversión, la santificación, la adoración, ese pensamiento de alguna manera se puede llamar el conocimiento experimental. El encuentro personal envuelve una revelación de Dios en nuestra propia vida. El hombre se siente incompleto y insatisfecho hasta que ha sido encontrado por Dios. San Agustín dijo un día: oh Dios, tú nos has hecho para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Vamos a leer unos textos de la Biblia que de alguna manera nos hacen referencia al Señor. Dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 33. Juan 3:33. Y después buscamos primera de Juan 5:9. Juan 3:33 dice: el que recibe testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Por ejemplo, la gente te podrá decir a ti: Dios no existe. ¿Qué argumento verdadero tienes tú para decirme que Dios no existe? Yo tengo uno veraz, y es mi propio testimonio.
mi propia experiencia con Dios. ¿Alguna vez usted le ha pedido una señal al Señor? Cosas que Dios, de alguna forma, Señor, si pasa esto, o sea, Dios moviéndose en nuestra vida de una manera tan sobrenatural. ¿Acaso cuántos médicos no han tenido que decir, sabe que me equivoqué porque yo vi que eso había una enfermedad, ya no aparece? Algunos dirán, los tomacitos siempre van a decir, porque para el que no cree en Dios, los argumentos no son suficientes. Dice que el examen se había equivocado. Tú no tenías cáncer, eso no desapareció nada, sino que nunca estuvo eso ahí. Y el dolor que yo sentía. Ahí está el texto otra vez, veámoslo. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Primera de Juan 5:9, vamos a leerlo, por favor. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, y ese testimonio lo creímos, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Así que ahí está un pensamiento. El mayor testimonio que nosotros tenemos es el testimonio de Dios. Y como yo le decía que Cristo es la mayor revelación de Dios, Cristo también es el mayor y más fuerte argumento de que Dios existe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1 versículo 1, dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado en otras veces y en otras maneras a los padres por los profetas, dice en el versículo 2, hoy, en estos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Primera de Juan 5 versículo 10 y 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cristo es el mayor, más grande y más contundente de todos los argumentos. Y escúcheme una cosa, cuando hablemos de Cristo, porque va a haber un aparte importante dentro de este módulo de estudios, donde vamos a hablar de Jesucristo. En el libro Evidencia que exige un veredicto, de Joshua McDowell, hay una parte que dice, o Cristo era un extraordinario actor, o definitivamente Él es Dios. Cuando nosotros miramos unas evidencias que son tan contundentes, por ejemplo, las profecías que se cumplieron en la persona de Jesucristo, no solamente son pruebas de su divinidad, sino que estas pruebas hacen referencia a la existencia de Dios. Porque haber orquestado de la manera como se pudo haber orquestado, porque algunos dirán que detrás de la Biblia hay un complot, hay una mente, me explico, en las manos del imperio queriendo dominar las masas. Pero permítame decirle, cuando nosotros comenzamos a leer la historia y conocemos la historia de la humanidad, y leyendo la historia de la humanidad nos damos cuenta que detrás de la historia de la humanidad está Dios guiando al hombre y guiando la historia no solamente del hombre en la tierra, sino guiando el suceso más importante que se haya dado en la tierra, como es la redención del hombre a través de la muerte de Cristo en la cruz. Eso es un argumento supremamente poderoso que hace referencia a la existencia de Dios. Cristo tenía que ser Dios, porque que se hayan cumplido en Él tantísimas profecías que no dependían de Él, sino que tenían que depender de otros. Eso es evidencia de que Dios, en Cristo, Dios es Dios. ¿Por qué? Porque simplemente como esto, ¿por qué a Cristo no le quebraron las piernas? Cuando evidentemente a la mayoría de los crucificados les quebraban las piernas. Era muy normal que el día que crucificaron a Cristo, que fue un día viernes, justamente antes de la fiesta de la Pascua, y de esa manera nadie podía estar en las cruces, ¿cierto? Ninguno, porque
el Imperio Romano respetaba la legislación hebrea en cuanto a las leyes ceremoniales. Entonces, aquel día era normal que a los que estaban allí les quebraran las piernas. De hecho, se las quebraron a los que estaban a los lados. En el caso de Cristo no se le quebró una sola pierna, ni uno, porque había una profecía que decía que el Cordero de Dios, ninguno de sus huesos sería quebrado. Eso también hace referencia. Y hay como una multiplicidad de profecías que no tenían nada que ver con Cristo, que Él no podía manipular para que se cumplieran. Profecías que se cumplieron con Él estando vivo, pero profecías que se cumplieron con Él estando muerto. Imagínese usted, eso evidentemente hace referencia que Dios existe. Esta noche yo le he pedido a uno de los estudiantes que tengo en el seminario bíblico, que entre otras cosas ya dentro de poco comenzamos a dar clases, mañana hay reunión de maestros aquí en el seminario de al lado. Además es una de las personas que está incursionando para ser uno de los maestros de la iglesia y ahora mismo es un maestro auxiliar. Cuando una vez lo escuché, yo me di cuenta de que de repente no es una persona que tenga mucho conocimiento de parte de ustedes que no lo conozcan hace mucho tiempo, pero yo sé por las preguntas que me hace. Sabe que la sabiduría de la gente no se mide en las respuestas que da, sino en las preguntas que hace. Este muchacho me ha hecho unas preguntas tan contundentes, tan fuertes, tan inquietantes, que me hace referencia a que en su mente, sin lugar a dudas, no está el hecho de que ay, no, las cosas de Dios se reciben por fe, porque esa es la mayoría de la gente que no lee. La gente que no estudia, la gente floja para estudiar, la gente floja para investigar, termina diciendo, ay, no. Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, las reveladas son para nosotros, yo no me voy a preocupar por eso. Porque hay gente que es así, que le da poco trabajo a las neuronas de su mente, de su cerebro. Pero hay gente que sí, que es muy investigadora, muy curiosa, Yo le pedí a él que para esta noche nos preparara una cantidad de pensamientos acerca de esa gente que se considera científicamente creacionista, que de alguna manera lo va a impactar a usted en el sentido de que eso es poderoso. Quiero que recibamos al joven Peter Gordillo, maestro de la iglesia. Gloria a Dios. Dice, un poco de filosofía inclina la mente humana hacia el ateísmo, sin embargo, profundizar en la filosofía conduce la mente humana hacia la religión. Poca ciencia aleja muchas veces de Dios, pero mucha ciencia siempre lo conduce a Él. Sir Francis Bacon. ¿Qué pasa? Por mucho tiempo, no sé por qué, pero se asoció el hecho del conocimiento con el escepticismo. Hubo un tiempo en el Evangelio donde se profesaba que, no sé, o sea, que mucho conocimiento era sinónimo de escepticismo. Es más, casualmente, el apogeo ateo se da desde final del siglo XIX en adelante. Si vemos la historia, en realidad, las grandes mentes científicas, filosóficas, siempre han sido cristianas. Newton, Pascal, Pasteur. Es más, la trascendencia es tal que más o menos el 70% de las universidades norteamericanas fueron fundadas por pastores. En la Biblia no se relaciona el conocimiento con el escepticismo, todo lo contrario. Bueno, se relaciona son los sentidos. Bienaventurado el que creyó antes de ver, pero no siempre, porque la fe viene ¿por qué? El oír, y el oír es también un sentido, el oír la palabra de Dios. Ahora, no es contraria, es complementaria. ¿Qué pasa? Yo soy de los que cree que la ignorancia en el pueblo de Dios ha causado más bajas que el mismo diablo. El pueblo de Dios siempre perece por falta de conocimiento. Y por alguna razón hemos creído que en el ateísmo hay conocimiento. Y yo quiero ministrarte hoy o dejarte algo en el corazón. Y es que no hay nada más racional que la fe. Es más, tú tienes que tener mucha fe para ser ateo. Es una gran realidad. Ahora, ¿qué común denominador tuvieron los ateos desde el siglo XIX para poder refutar la palabra? Pregunta, ¿es acaso que la Biblia no tiene ningún fundamento científico o es acaso que Dios no puede ser demostrado? ¿Por qué le tenemos tanto temor al hecho de investigar? ¿Es porque creemos que quizás estamos equivocados o no? Ahora, hay tres posturas básicas. No solamente existe el ateísmo, existe el agnóstico, el escéptico y el ateo. Son tres posturas, tres creencias diferentes. El agnóstico es aquel que no sabe si Dios existe, o sea, no sabe si existe o no sabe si no existe.
El escéptico es aquel que dice, yo creo que Dios no existe, o sea, lo pone en tela de juicio. El ateo es aquel que afirma que Dios no existe. Son tres posturas distintas. Por ejemplo, algunos aquí se ha visto Matrix, la 1. Matrix, el fundamento de Matrix es totalmente escéptico. ¿Por qué? Porque te dice que es real, o sea, si tus sentidos tienen la capacidad de darte la razón. Si acaso lo que toco, lo que veo, lo que siento, lo que percibo, lo que huelo, es en verdad lo que es. Porque al final ellos veían cosas, sentían, percibían, pero al final eso no era un mundo real. Simplemente era una simulación mental. ¿Qué pasa? Para ser ateo, tú tienes que ser Dios. Mira, si hay algo utópico, además del socialismo y de la libertad, es el ateísmo. ¿Por qué? Porque tú para ser ateo tienes que ser omnisciente. Sencillo. Para tú ser ateo tienes que tener todo el conocimiento doctrinal, todo el conocimiento de cualquier disciplina científica, tienes que ir hasta lo más recóndito del universo y así concluir que Dios no existe. O sea, es como si yo dijera, bueno, voy a buscar los pulpos para ver si los pulpos existen. Entonces me voy al río Magdalena, a Bocas de Ceniza, y hago una investigación y no encontré pulpo. Entonces yo concluí que los pulpos no existían. Pregunta, ¿los pulpos existen sí o no? Claro que existen, el problema es que lo estaba buscando donde no lo hay. Es distinto. No es que Dios no exista. Si yo entro a un cuarto oscuro y tengo una linterna, solamente voy a alumbrar ciertas partes, pero aquellas partes que no veo no quiere decir que no exista. Del siglo XIX a finales en adelante, fueron donde dije que fue donde hubo un apogeo ateo. Se levantó Charles Darwin, Marx, Nietzsche, Freud. ¿Quién más? Siglo XX llegó Jean-Paul Sartre, Bernard Russell. Más adelante llega Carl Sagan, Stephen Hawking. Y gracias a ello tenemos una referencia que el ateísmo va ligado al conocimiento y no es así. Y no es así. Quiero decir varias cosas para ir concluyendo. Quiero leer Romanos capítulo 1, versículos. Romanos capítulo 1, versículos 19 en adelante dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay un común denominador entre los ateos del siglo XIX en adelante y es que todos tienen ciertos conflictos morales. Ahora, Nietzsche, cuando habla sobre el superhombre, etcétera, siempre desvirtúa cualquier indicio de moral. Si dijo Dostoyevsky, el autor de Crimen y Castigo, dice, si Dios está muerto, todo está permitido. Así de sencillo. O sea, cuando quitamos a Dios del lugar donde está, quitamos a Dios de su existencia, por así decirlo, estamos diciendo que simplemente no hay moral. La moral es lo que yo decida y punto. Por eso vemos a Nietzsche, que se quería casar con su hermana y antes de morir se declaró homosexual. Por eso vemos a Freud, que siempre relaciona todo con la sexualidad. Por eso vemos, a mí me gusta mucho el cine y Woody Allen siempre fue una persona que se levantó mucho contra Dios. Pero vemos su vida inmoral, vemos que se casó con una hija, vemos que abusó de otra. O sea, siempre hay un conflicto moral detrás del ateísmo. Justifican su inmoralidad por medio de una postura que es totalmente incoherente e irracional. Ahora, detrás de ello siempre también hay como una especie de resentimiento hacia Dios. Mi apologista favorito, C.S. Lewis, dice algo importante. Él dice, los ateos no creen en Dios. Dice, los ateos están enojados con Dios, aunque para ellos Él no existe. Jean-Paul Sartre en su lecho de muerte, cuando con su hija, él le decía, reconozco que toda mi vida he luchado contra alguien que no existe. Un ejemplo sencillo con el que dije ahorita, el del pulpo. Es algo normal porque damos por sentado que el pulpo existe, ¿cierto? Pero es increíble que estén buscando a alguien que no existe. No sé si me hago entender. O sea, no hay nada más incoherente que no reconocer la obra de Dios. Hay tres posturas básicas frente a ello, o tres argumentos que el ateo siempre nos va a dar.
El primero es, ¿hay evidencia de que Dios existe? Tú puedes responder, ¿hay evidencias que Dios no existe? ¿Hay evidencia científica de que Dios existe? ¿Sabe? Y esto a veces los cristianos pecamos porque creemos que si algo no es científico, entonces no es real. Y no es cierto. Si yo te digo, ¿a qué sabe el azul? Por el hecho de que no sepas qué sabe, ¿el azul no existe? Simplemente lo buscamos de una forma a la cual no está diseñada, a la cual no pertenece. Como le decía ahorita, hay diferentes linternas, pero queremos alumbrar y queremos que ellas nos muestre todo y no es lo correcto. No es la existencia de Dios no se demuestra científicamente. Por ejemplo, ¿ustedes pueden demostrar el amor? ¿Cómo? Son evidencia o respuesta al amor, pero no es el amor. El amor es algo intangible, el amor no se puede controlar. Para que algo sea científico, para que una disciplina se constituya científica, esa disciplina tiene que tener una metodología de estudio, tiene que emplear ciertos criterios. No necesariamente tiene que ver con el objeto de estudio, sino con la forma en que lo estudia. Sin mencionar que tiene que ser controlado y tiene que ser, tiene que ser manipulable. Dios no es manipulable, Dios no puede ser controlado. Podemos ver evidencias de él. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la gloria la obra de sus manos, pero no podemos contabilizar a Dios, no podemos manipular al Señor. Ahora, por lo general, cuando alguien tú le preguntas, dime una evidencia de que Dios no existe, por lo general la gente te dice, si Dios existe, ¿por qué permite esta clase de cosas? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasó lo de fundación, etcétera? Esta persona no está refutando la existencia de Dios, está refutando el carácter de Dios, que es distinto. Hace muchos años hubo un eslogan del almacén Tía, que como los productos eran full malos, la gente hablaba más mal de los productos. Y ese eslogan decía, hablen bien o hablen mal, están hablando de Tía. Hablen bien o hablen mal, están afirmando la existencia de un Dios. Tú no puedes negar algo que no existe. Es filosóficamente incoherente. Con respecto, el pastor me pidió que hablara un poquito acerca del evolucionismo, que son los temas que se van a hablar más adelante. Quiero definir lo que es evolucionismo. Dice, evolución es la creencia en que todo el mundo físico presente, incluyendo la vida, surgió de materia preexistente. O sea, es una entidad, habla del universo como una entidad eterna. Dice, por medio de procesos naturales autosurgidos que todavía están en operación en la actualidad y que hicieron creer en orden y en complejidad la materia inerte hasta llegar al hombre a través de un inmenso periodo de tiempo. O sea, en conclusión, lo que es el evolucionismo es que trata la materia o el universo como una entidad viva, una entidad eterna, y que la materia surge de la materia. Te hago una pregunta, si todo lo que vemos, o el ser humano como tal, es producto de la materia, ¿qué le dio el pensamiento? ¿Qué le dio la conciencia? ¿Qué le dio la voluntad? Porque tanto la voluntad, la conciencia y el pensamiento trascienden totalmente la materia. Algo importante, y es que el evolucionismo no es netamente darwinista. Hubo predecesores de Darwin, como lo fue Lamarck. Lamarck hablaba acerca de que la evolución va ligada al uso y desuso. O sea, ese ejemplo que pusieron en el colegio, que una jirafa quería alcanzar la hojita del árbol, entonces esa necesidad impulsó a que la jirafa creciera o su cuello fuera alargado. ¿Cierto? Que el uso o que la necesidad lo que hacía era levantar el órgano. Ahora, algo importante y es que una cosa es el fenotipo y otra cosa es el genotipo. Por ejemplo, yo me puedo pintar el pelo de mono para el campamento, no para los carnavales, para el campamento. Y el hecho de que yo tenga el cabello rubio no quiere decir que mis hijos van a ser rubios, a menos que mi esposa sea rubia, cosa que lo dudo porque no me gustan las rubias. Entre gustos no hay disgustos, ¿cierto? El fenotipo no altera el genotipo.
Y eso es algo irrefutable. Una de las leyes científicas que refutan totalmente el evolucionismo es las leyes de Mendel. Ahora, los darwinistas creen lo que dijimos ahorita acerca del evolucionismo, pero agregan algo y es la selección natural, que no es más que un hecho fortuito. O sea, en palabras más redactadas dice, las múltiples especies vivientes presentes en la actualidad descienden de organismos más sencillos previos mediante variaciones graduales acumuladas en generaciones sucesivas. Se producen más organismos de los que pueden obtener alimento y sobrevivir. Se establece una lucha por la supervivencia entre los individuos y los que tengan caracteres que les dan alguna ventaja en la lucha por la vida. Esas ventajas se dan de forma fortuita. Dice, tienen más probabilidades de resistir que los que carecen de ellos. Los supervivientes transmiten esas características ventajosas a sus descendientes, de modo que las variaciones acertadas persisten en las generaciones sucesivas. El evolucionismo habla acerca que no existe una causa original, o sea, hay lo que es la causa y efecto no lo dejan a un lado. Dice que el universo se creó a sí mismo o siempre ha existido y solo es un diseño aparente. En cambio, el creacionismo, como muchos, Newton, Pascal, Pasteur creyeron, dice que Dios es la causa original, es un universo creado y el diseño es totalmente inteligente. Quiero terminar con varias cosas y es lo primero, el evolucionismo es una hipótesis filosófica y no es un hecho comprobado. Lo que pasa es que hubo un error semántico. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, los indios guayú no son indios, son indígenas. Indios son aquellos que nacieron en India, ni siquiera los que profesan el hinduismo, porque ellos son hindúes. Es indígenas. El problema que con la teoría de la evolución, que no es teoría, sino que es una hipótesis, la única diferencia es que la palabra teoría le da cierta veracidad y cierta autoridad a una postura simplemente filosófica que aún no se ha comprobado. Hay varias filosofías en medio del evolucionismo, entre ellas es el materialismo, la materia es eterna y lo único real, como les decíamos ahorita, la materia es incapaz de trascender a la conciencia, a la voluntad y al pensamiento. Empezando por ahí, queda totalmente descartada. Obviamente el ateísmo, que es una doctrina que niega la existencia totalmente de Dios. Y es raro o sea, es curioso que el ateísmo, más que todo, es como un resentimiento hacia Dios, ¿no les parece? Es como, no quiero rendirle cuentas a alguien, no quiero sujetarme a alguien, no quiero justificar mi moralidad. Lo que pasa es que, les decía ahorita que la libertad es una utopía, nadie es libre, todos somos esclavos de algo, de alguien. El hombre más libre sobre la tierra es aquel que tiene al mejor amo. Si elijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Dice, leyes que sustentan el creacionismo. La primera ley de la termodinámica dice, la energía se puede transferir o transformar, pero no se puede crear ni se puede destruir. La segunda, como decía el pastor Elio ahorita, que es la entropía, que todo lo creado está inclinado a la destrucción. Absolutamente todo. Tú y yo nos vamos a envejecer, tú y yo nos vamos a enfermar, todo está inclinado a la destrucción. Y por tercero es la ley de la biogénesis, que la vida proviene solo de sus progenitores vivos, vivos del mismo tipo, género o especie. Luis Pasteur. Bueno, Dios los bendiga. Gloria al Señor. Les voy a contar qué vamos a hacer la próxima semana. El próximo miércoles vamos a estar aquí estudiando en primera instancia cómo refutar científicamente la evolución, pero también vamos a estudiar el próximo miércoles cómo comprobar científicamente que lo que la Biblia enseña en el libro del Génesis es verdadero. ¿Por qué? Porque la gente termina diciendo cuando lee el libro de Génesis que bueno, que lo que está escrito en el Génesis es de alguna manera un pensamiento casi metafórico de lo que pudo haber sucedido, pero no admiten que lo que está escrito en el libro del Génesis fue exactamente así. El próximo miércoles vamos a comprobar científicamente que no solamente la evolución no tiene argumentos y solidez estructuralmente científica, sino que el próximo miércoles también vamos a estudiar la creación. Vamos a estudiar el libro del Génesis en el capítulo 1 y con base a eso vamos a demostrar
que lo que la Biblia enseña es científicamente correcto. Entonces ese será el tema de la próxima semana. ¿Qué le parece?